Hola, y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Les Feldick, un ganadero y agricultor de Oklahoma, ha estado enseñando clases bíblicas al estilo casero durante más de 20 años en Iowa, Oklahoma, y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar, y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien. Es bueno ver a todos de nuevo esta tarde para otros 4 programas y nuevamente nos gustaría invitar a nuestra audiencia televisiva a unirse a nosotros y supongo que muchas de nuestras cartas lo expresan, que simplemente sienten que están sentados en la parte de atrás de la sala con nosotros y sienten que no solo me conocen a mí, sino que también conocen a todos ustedes y lo hemos descubierto. Más de una vez, ¿sabes? Cuando vamos a un seminario o algo así, porque la gente dice, bueno, tuvimos a Irving y Mary con nosotros en Minnesota una vez y la gente simplemente los reconoció porque los habían visto en el programa. Siempre nos gusta primero dar la bienvenida a nuestra audiencia en el estudio. Sé que algunos de ustedes han viajado a una buena distancia, pero nos alegra que estén aquí. Y luego, para aquellos de ustedes que se unen a nosotros nuevamente, siempre nos gusta hacer saber que somos solo un estudio bíblico informal. Comenzamos hace varios años desde Génesis. Estamos avanzando poco a poco. No estamos caminando, no estamos corriendo. Estamos avanzando poco a poco y en estas áreas tomamos verso por verso. Otras áreas las pasamos por encima, pero sea lo que sea, hemos recorrido un largo camino desde que comenzamos. Y si alguno de ustedes está interesado en programas pasados que se han perdido, todos están disponibles en video, audio o en la pequeña página impresa. Y hemos puesto 12 programas sucesivos en cada uno de estos. Así que si obtienes la cinta del libro, audio número 1, obtendrás los primeros 12 programas en Génesis y ahora estamos en Efesios y estamos en el libro 37 y solo mira los numeritos en la pizarra ahora. Y eso te dice dónde estamos en nuestro libro, serie o cinta, lo que sea. Y luego, el 1 significa que es el primer programa de 4 horas. Y luego la siguiente parte será el número 2. Y así sucesivamente. Así que, de todos modos, programa de eso. Y luego la siguiente parte será el número 2. Y así sucesivamente. Así que, de todos modos, siempre apreciamos todas sus cartas y su ayuda financiera. No podríamos hacerlo, por supuesto, sin ustedes. Y vivimos por la hora del correo. Ahora está tomando casi un par de horas. Revisar las cartas, pero cuánto los amamos y apreciamos tanto escuchar de ustedes, incluso si es solo una línea o 2, y solo le damos al Señor la alabanza por ustedes. Muy bien, ahora vamos a retomar justo donde lo dejamos en nuestro último programa, que sería la última parte del libro 36, y ahora vamos a comenzar en el libro 37, y estamos en Efesios capítulo 3, y vamos a comenzar en el verso 1. Ahora no vamos a avanzar muy lejos, porque ya sabes, estaba pensando mientras conducía de nuevo hoy, y lo he dicho antes en un programa, sé que a veces me pregunto por qué. Casi no digo una palabra en las 90 millas que conducimos hasta aquí, pero ya sabes, estoy reflexionando sobre todo esto una y otra vez. Y empecé a pensar, siempre he hecho la afirmación, desde que he estado enseñando de todos modos, que si puedes entender el capítulo 3 de Génesis y el capítulo 3 de Romanos, tienes una buena parte de la Biblia comprendida. Pero hoy se me ocurrió el pensamiento, y Efesios capítulo 3, y así, si puedes juntar estos 3 capítulos 3, el capítulo 3 de Génesis, que te da el relato de la caída del hombre y el comienzo del pecado, la maldición. El capítulo 3 de Romanos es el remedio para eso, donde encuentras la primera verdadera instancia de salvación por fe y solo por fe. Y ahora llegamos a este tercer capítulo de Efesios y simplemente explota, con cosas que la mayoría de la gente nunca escucha. Y estaba de nuevo solo pensando en mis propios pensamientos, sin siquiera decirle nada a Iris. No puedo pensar en una sola lección de escuela dominical en todos mis años en la iglesia. No puedo pensar en un solo sermón de domingo por la mañana en todos mis años yendo a la iglesia que se haya basado en Efesios 3. Tengo cabezas asintiendo por toda la sala. Es un hecho, quiero decir, ignoran esto por alguna razón, como si fuera una plaga o
Una analogía que he hecho antes como un hijastro no deseado está ahí, pero simplemente no quieren molestarse con ello. Pero aquí está y está tan lleno. Lo que tú y yo, como creyentes de la era de la gracia, tenemos que entender, y lo que realmente significa es que todas estas revelaciones que se le han dado al apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, han sido guardadas, escondidas y secretas en la mente de Dios hasta que fueron reveladas a este hombre. Ahora, a la gente no le gusta eso. No les gusta admitir eso. Y es simplemente porque se sienten mucho más cómodos predicando y enseñando el ministerio terrenal de Cristo, lo cual está muy bien. Nunca tomo nada de Jesucristo y creo que las personas que me escuchan enseñar lo saben. De hecho, probablemente lo elevo mucho más de lo que la mayoría de la gente lo hace. Y siempre he usado la expresión, ojalá que más personas preguntaran, ¿quién en el mundo es Jesucristo? Porque la mayoría de las personas en la iglesia realmente y no saben quién es. No lo conocen como el creador de todo, sustentador de todo, así como, y veremos esto más tarde en la tarde, la persona de la deidad que salió de esa divinidad trina y se hizo carne para seguir el camino de la cruz. Bueno, todas estas cosas, por supuesto, salen a la luz en Efesios capítulo 3, del cual la mayoría de la gente, como dije, no escucha nada. Está bien, así que en el versículo 1 comienza directamente por esta causa, y siempre tengo que detenerme. Bueno, ¿de qué está hablando? ¿Qué causa? Bueno, todo lo que él acaba de exponer en los primeros 2 capítulos y el epítome, creo, de los primeros 2 capítulos, antes de que incluso comencemos Efesios 1, retrocede al capítulo 2 y verás de qué estoy hablando. Retrocede al capítulo 2, versículos 8 y 9. Y estos son versículos, por supuesto, que has visto en folletos de salvación y demás. Pero de nuevo, este es el punto culminante de estos 2 capítulos de los que creo que Pablo está hablando. Versículo 8 de Efesios 2, porque por gracia sois salvos por la fe. Y eso, por supuesto, es donde obtengo más nada, porque no hay nada después de eso. Ahí es donde se detiene, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no es de vosotros. En otras palabras, nada de lo que tú o yo podamos hacer, ¿por qué? Porque es el regalo de Dios. ¿Y cuánto trabajo haces por un regalo? Nada. Y en el momento en que haces incluso un centavo de esfuerzo, ya no es un regalo. Es algo por lo que has trabajado. Está bien, así que es por gracia que somos salvos, por medio de la fe, no de nosotros mismos. Es el regalo de Dios, no de obras, para que nadie se gloríe. Bueno, no ves eso. No se menciona en ningún otro lugar de las Escrituras, hasta que llegamos al apóstol Pablo y sus cartas a los gentiles. Está bien, así que ahora volvamos al capítulo 3 para que al menos avancemos un poco en esta media hora. Él dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, ¿por qué gente? Gentiles. Mira, y muchas personas no quieren admitir que su apostolado estaba dirigido de manera única a los gentiles. Ahora él todavía tenía un corazón por su pueblo judío, tenía un corazón tan pesado por ellos, de hecho, que estaba dispuesto a sufrir una condena eterna si ellos podían ser salvos. Así que nunca acuses a Pablo de haber dado la espalda a su propio pueblo, pero fue Dios quien designó en la conversión en el camino a Damasco que él iba a ser enviado ahora lejos, por lo tanto, a los gentiles. Israel lo ha tenido ahora por más de 2000 años. Y Dios trató con la nación de Israel a través de los profetas y a través del ministerio terrenal de Cristo, a través de Pedro y los 11, pero continuaron rechazándolo. Y así, ahora Dios hace algo totalmente diferente, y esa es la mejor palabra que puedo usar para describirlo. Él hace algo totalmente diferente. De hecho, chico, ahora me estoy saliendo del tema, ¿verdad? Pasa un par de páginas a Filipenses. Volveré a Efesios en un minuto, pero Filipenses, capítulo 1, versículo 10. Y todavía les está escribiendo a los gentiles. Y mira lo que dice, que podáis aprobar las cosas que son. Ahora en la versión Reina Valera, y me imagino que en la mayoría de las otras traducciones lo llaman excelentes. Pero esa misma palabra griega en todas partes en las Escrituras se traduce de manera diferente. Ahora léelo.
que podáis aprobar las cosas que son diferente. Oh, de hecho lo es. Este todo evangelio de la gracia de Dios, y volveré al capítulo 3 de Efesios, es algo tan diferente de cualquier cosa que se haya impuesto a Israel o a cualquier otra persona, por cierto. Y es algo que simplemente deja atónito, que Dios ahora pueda dirigirse a toda la raza humana sin la necesidad de religión, sin la necesidad de sacerdocios, sin la necesidad de templos. Y Él va directamente al corazón del creyente y lo transforma, lo convierte en una nueva persona y luego lo coloca en el cuerpo de Cristo. Está bien, así que por esta causa, versículo 1 de nuevo, el prisionero de Jesucristo por ustedes, gentiles. Ahora, el versículo 2, sí, han oído, ahora tengo que detenerme un minuto otra vez. Quieren recordar que para cuando Pablo escribe Efesios, es alrededor del 64-65 después de Cristo. Ahora es un prisionero en Roma. Por eso lo llamamos una de las epístolas de la prisión. Y si en el más amplio de nuestras imaginaciones, él comenzó su ministerio alrededor del 40 después de Cristo, esto significa que ha estado allí entre esos gentiles paganos durante unos 25 años. Ahora, eso no es mucho tiempo. Toma mucho tiempo. Estamos aprendiendo esto en la televisión. Cada vez que vamos a una estación de noticias, hemos aprendido que se necesita al menos un año. Antes de que empieces a recibir algún comentario real, y simplemente toma tanto tiempo, y estamos aprendiendo a ser pacientes. Bueno, ahora, el apóstol Pablo no era diferente. Realmente tomó mucho tiempo para convencer a estos gentiles paganos no solo del evangelio, sino de todo este nuevo estilo de vida que abarca. Y por eso es que lo expresa en este tipo de lenguaje. Si han oído, es muy posible que aún no lo hayan hecho. A pesar de que los creyentes en Éfeso son a quienes les está escribiendo, sin embargo, tenemos que darnos cuenta de que había multitudes alrededor de estos creyentes que, por supuesto, no habían oído nada en absoluto, pero aquí lo expresa así: si han oído de la dispensación de la gracia, Dios que me ha sido dada a mí para ustedes. Está bien, pero quiero detenerme primero en la palabra dispensación. Es una palabra de la que me he abstenido de usar en el programa a propósito, simplemente porque tantas personas no han oído más que cosas malas sobre esa palabra, aunque no tienen idea de por qué. Y así he sabido desde el primer día que tenía que tener cuidado con cómo uso esta palabra, porque ya había alejado a la gente antes. Incluso me dieron minutos para escuchar. Pero creo que he construido suficiente credibilidad en todo el país ahora como para que la gente no se sienta desanimada cuando uso la palabra, porque Pablo lo hace, es una palabra escritural. Regresas al capítulo 1 y versículo 10, él la usa allí también. Y así es una palabra bíblica. No estamos sacando esto de la nada, no lo estamos sacando de algún libro teológico, pero es escritural. Y él dice en Efesios 1, versículo 10, que en la dispensación de la plenitud de los tiempos, mira, ahora tratamos eso en varios programas anteriores, ahora está tratando con la dispensación de la gracia de Dios. Bueno, para calificar una dispensación es solo una palabra simple, de la cual obtenemos la palabra administración, de la cual obtenemos la palabra dispensar. En otras palabras, cuando vas a la farmacia con tu receta, la entregas en el mostrador. ¿Y qué es lo que hace? Él dispensa lo que tu médico ha ordenado, pero junto con dispensar el producto también te da instrucciones explícitas. No simplemente tomas esa medicina de manera descuidada, sigues las instrucciones que vinieron con esa dispensación. Está bien, ahora para volver a la analogía de las Escrituras. Entonces, una dispensación era un periodo de tiempo durante el cual Dios dio instrucciones dispensacionales particulares a la raza humana. Ahora, la mejor manera en que puedo ilustrar una dispensación desde el mundo secular es a través de nuestras propias administraciones presidenciales. Y los dos mejores ejemplos que me gusta usar son la administración de Jimmy Carter y la que siguió Ronald Reagan. Hombres con dos ideologías totalmente diferentes. No creo que tengamos ningún problema con eso. Pero aún así, ambos dirigieron el país bajo la misma constitución. La misma constitución, y aún así tenían dos ideologías tan diferentes.
Bueno, ¿por qué? Bueno, volvamos a los años de Carter y él construye su propia administración. Él nombra su propio gabinete. Él nombra a hombres que tienen la misma ideología que él en cuanto a cómo debería administrarse el país y demás. Ahora, no fueron tanto los 4 años que estuvo en la Casa Blanca los que definieron su administración. Lo que definió la administración de Carter fue la ideología que él promovió a través de lo que sugería al Congreso o cómo manejaba los asuntos exteriores. Eso es lo que marcó la administración de Carter, pero terminó. Y luego hubo un período de transición, y de esa dispensación de los años de Carter, pasamos a alguien con una perspectiva totalmente diferente. Y ese fue Ronald Reagan, y él también estaba bajo la misma constitución. Y su mandato de la oficina también llegó al punto en que terminó. Ahora, de nuevo, si estuvo 4 años u 8 años, eso es irrelevante. Pero lo que contaba era que, ¿cuál era la ideología que promovieron para el país? ¿Cuál era la ideología? Su sistema de administración aquí, si fueron 4 años u 8, eso es irrelevante. ¿Me sigues? Y entonces, ¿qué es lo que define a una administración? ¿Qué estaban dispensando? Ahora, cada vez que nuestro presidente, sea quien sea, envía proyectos de ley al Congreso y el Congreso finalmente termina aprobándolos, puedes decir que la administración fue la responsable de dispensar esa pieza particular de legislación. Está bien, ahora puedes llevar eso a las Escrituras y creo que es una analogía hermosa. Cuando Dios llamó a Moisés y a la nación de Israel fuera de Egipto, los llevó alrededor del Sinaí, llamó a Moisés a la montaña, que dio a Moisés ley, y la ley fue una dispensación. Fue una dispensación para la nación de Israel, las demandas de Dios sobre la nación en cuanto a cómo debían adorar, cómo debían vivir, y todas estas cosas eran parte de esa dispensación de la ley. Ahora, si pasaron 1500 años o si pasaron 500 años, eso es irrelevante. Pero lo que es importante es, ¿qué le dijo Dios a Moisés que le dijera a los hijos de Israel sobre la ley? Y por supuesto la ley estaba en 3 partes. Primero y ante todo era la ley moral, los 10 mandamientos. Era la ley ritual, cómo adorar y cómo acercarse a Dios con los sacrificios y el sacerdocio, y así sucesivamente. Y luego tenía la ley civil, cómo tratar con tu vecino y cómo resolver disputas, y así sucesivamente. Todo eso fue dispensado en el Sinaí. Está bien, pero la ley terminó. La cruz lo terminó, por supuesto, porque ahí es cuando todo se cumplió dispensacionalmente de la ley. Pero ves, Dios en su sabiduría, y como vimos, creo, en otro programa, sé que tenemos algo de tiempo por pasar. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, lo que significa que puede mantener las cosas totalmente en secreto todo el tiempo que quiera. Y Él velará ciertas cosas cuando esté listo. Y hemos visto eso a lo largo de toda la historia humana. Está bien, así que a pesar de que todas las ramificaciones de la ley se cumplieron en la cruz, aún encontramos, después de que llegamos a los primeros capítulos del libro de los Hechos, que no se ha dicho ni una palabra de que ya no estás bajo la ley, no se ha dicho ni una palabra de que ya no tienes que ir al templo, no tienes que cumplir los mandamientos como un sistema. Y eso no llega hasta, como este hombre está diciendo constantemente, esta dispensación de la gracia de Dios que está en total y oposición a la ley, ahora era dispensada no por Moisés, sino por Pablo. Ahora, otra palabra para dispensar, como dije, es administración. Así que regresa conmigo si quieres a 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4. Y mientras lo buscas, te recordaré cómo se usa la palabra en el Antiguo Testamento. Abraham, cuando Dios se acercaba a él sobre el comienzo de una nación a través de él. Ahora, para tener una nación de personas, ¿con qué tienes que empezar? ¿Qué? Un hijo, un varón, y él no tenía ninguno. ¿Y qué le dijo a Dios? Dios, no tengo nada más que a Eliezer. Esto. ¿De dónde era él? Damasco. ¿Quién es el mayordomo de mi propiedad? Ahora, eso no es palabra por palabra, sino una paráfrasis. Eliezer
es el mayordomo, mi propiedad. Eso es todo lo que tengo. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Eliezer era el hombre que administraba toda la riqueza de Abraham. Ahora, cuando iba a administrar toda la riqueza de Abraham, no solo daba órdenes a los sirvientes y a los esclavos y demás, sino que también decidía cuándo vender y cuándo comprar. Ahora quieres recordar que Abraham era rico. Han encontrado facturas de venta de cosas que Abraham compró y vendió. Así que este mayordomo, este administrador de su propiedad, era quien dispensaba todas las cosas que mantenían todo en movimiento. Está bien, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque esto es lo que Pablo afirma acerca de la gracia de Dios. Está bien, tienes 1 Corintios capítulo 4. Comienza en el versículo 1. Deja que un hombre siembre. Cuenta de nosotros como ministros de Cristo. ¿Y cuál es tu próxima palabra? ¿Mayordomos? ¿Qué? Los misterios. Ahora ves, ahí de nuevo, si eres un estudiante de la Biblia, lo captarás muy rápido. Pablo siempre se refiere a los misterios que le fueron revelados. ¿Y qué son los misterios? Secretos. ¿Y quién los mantuvo en secreto? Dios lo hizo. Y cuando Dios llamó a Pablo fuera de religión del judaísmo y lo salvó en el camino a Damasco, lo envió al monte Sinaí y le reveló durante 3 años todas las revelaciones de los misterios. Y hay todo tipo de ellos. No hay solo uno. Hay toda una compilación de misterios que Pablo revela en sus escritos. Y dado que le fueron revelados a él, como dice una y otra vez, entonces se convirtió en ¿qué? El mayordomo de ellos. Y si él era el mayordomo de ellos, era el administrador de ellos. Y cuando entendemos eso, este libro se vuelve tan claro como una bombilla de 300 vatios. Simplemente se presenta frente a ti. Por supuesto, esta es una administración completamente nueva. Vas a encontrar terminología, vas a encontrar cosas doctrinales en Pablo que no encontrarás en ningún otro lugar de las Escrituras, pero no cancela lo que vino antes. Es solo un avance, porque venimos del conocimiento muy limitado que tenían al principio, y simplemente está creciendo y creciendo y creciendo, y luego finalmente llegó el Mesías prometido, y la nación de Israel estaba en la tierra prometida. Tenían el templo, pero ¿qué hicieron con el Mesías? Lo crucificaron y continuaron rechazándolo en esos primeros capítulos de los Hechos. Y entonces Dios dice, ese es el final de esa dispensación de la ley. Vamos a dispensar algo totalmente nuevo, así como pasar de Jimmy Carter a Ronald Reagan. Administraciones y aquellos de ustedes que saben algo sobre política, tan diferentes como el día, la noche. Bueno, así es la gracia y la ley. No puedes mezclarlos porque son tan diversos, pero el mismo Dios nunca cambia, y todo lo que Dios ha hecho ahora, es decir, en lugar de todas las cosas que la ley exigía, ya, he resuelto en la cruz. Ahora, si lo crees, haré todo lo que necesita hacerse. Y, esto es lo que resulta tan satisfactorio con nuestro correo. Cuando las personas escriben constantemente, día tras día, llegan cartas. Oh, qué libertad salir de debajo de la ley y entrar en la gracia de Dios. Está bien, ahora solo me quedan 5 minutos y todavía tengo mucho que cubrir. Capítulo 3, todavía continuando en el versículo 2. Así que si has oído hablar de esta dispensación, la gracia de Dios, que es por aquí de nuevo, donde Él va a reclamar su apostolado único. No vino de Pedro ni de los 12, no vino de Bernabé, ni de Silas, ni de Timoteo, ni nada de eso. Vino de este hombre, y mira qué claramente lo expresa. La gracia de Dios que me ha sido dada. Y luego, ¿dónde? Usted. ¿Ves qué claro es eso? Y puede que lo ponga en otro programa. Puede que lo haya hecho y puede que lo haga en el futuro. No lo sé. Pero una y otra vez, cuando leo este versículo, tengo que pensar en la cantidad de personas que se han sentado en nuestra mesa de cocina y les he mostrado este versículo tratando de ayudarles a ver
que nuestras doctrinas tienen que venir este apóstol de los gentiles. Y lo leerán y dirán, bueno, no sé a qué te refieres. Bueno, ¿no lo leíste? Léelo de nuevo. Y luego, después de la tercera o cuarta vez, dijeron, oh, ¿me estás diciendo que vino de Pablo a nosotros? Eso es lo que dice. ¿Ves? Eso es lo que dice. Que la dispensación de la gracia de Dios fue dada a este hombre. Y él, a su vez, nos la dio. Y me has visto ponerlo en la pizarra, no sé cuántas veces desde que estamos en televisión, que en el Sinaí, Dios le dio la ley a Moisés. Moisés lo bajó de la montaña y se lo dio a ¿quién? La nación de Israel. Nunca se pretendió ir al mundo gentil. Fue dado a Israel, pero ahora este hombre de Gálatas 1, entendemos, también fue llevado al monte Sinaí, probablemente durante esos 3 años completos de adoctrinamiento de estos nuevos misterios, y no lo lleva vuelta a Israel. Él va inmediatamente al mundo gentil, allá en el área de Antioquía y Tarso, y luego finalmente entra en sus viajes misioneros y demás. Está bien, así que lo de nuevo. Verso 2. Si has oído de la dispensación, o la distribución, o la administración de la gracia, Dios, que me fue dada a mí, ti, palabra. Y luego el siguiente verso comienza con, ¿cómo es que por revelación? ¿Ves? ¿Cómo es eso? Por una revelación especial del Señor crucificado y ascendido. Y escucha, esto es lo que tenemos que recordar constantemente. Vuelve conmigo un momento. Creo que tal vez esto sea irrelevante porque lo hemos usado tan a menudo, pero vuelve conmigo a Romanos, capítulo 11. Y supongo que la razón por la que lo uso es porque hace años, cuando Jerry Poole comenzó a venir a mi clase, El Salvador, usé este verso una noche y Jerry se acercó y apuesto a que lo recuerda. Él dijo, lo uso una y otra vez porque, dijo, he estado en la iglesia toda mi vida. Nunca había visto este versículo antes. Y creo que eso es la mayoría de la gente. No saben que estas cosas están aquí. Pero mira lo que dice Romanos 11, versículo 13. Porque Pablo escribe, les hablo a ustedes, gentiles, en la medida en que soy el apóstol de los gentiles. ¿Ves? Claro es eso. Ahora, no necesitas un título de teólogo para entender eso. Cualquiera puede leer, puede entender. Lo que está diciendo es que fue enviado de manera única, no a Israel, como los 12 lo fueron, pero fue enviado a esos gentiles paganos. Y esos gentiles paganos aparentemente tenían hambre, se lo tragaron todo. Y este hombre casi por sí solo dio la vuelta al Imperio Romano. Y ha llegado hasta nosotros a lo largo de estos 2000 años y todavía estamos disfrutando de este mismo evangelio que comenzó este apóstol. Y eso es que es por fe, solo por la gracia de Dios. Ahora, siempre tengo que calificar. Estoy hablando de la salvación. No estoy diciendo que se salva por fe más nada, y luego simplemente sigues y te dejas llevar. No. Pero para la salvación es fe y solo fe. Y cuando la obra de salvación ha sido realizada en nuestros corazones, vidas, Dios comienza a trabajar en y a través de nosotros. Y afortunadamente, no espera que nos convirtamos en santos tremendos. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.